bueno, pues no es habitual en el blog, pero sí va siendo cada vez más traer algunos recursos y algunas personas que han escrito algo de material para el aula, pero también para fuera de este espacio educativo. Y en este caso tenemos a Andrés Carmona, que escribió hace nada Filosofía y Heavy Metal. Para conocer un poco más a Andrés, os contaré que Andrés Carmona es de Alcázar de San Juan, aunque es profesor en el IES Hermógenes Rodríguez de Herencia, ambos lugares de Ciudad Real, y que bueno, este libro está escrito en la editorial La Etoli en 2017. No, perdón, que escribió también colaboró con el libro Elogio al cientificismo, también en la Etoli en 2017, homenaje a Mario Bunge, y también escribe en la revista El Escéptico, es decir, que no para Andrés. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este ratito. Gracias a ti, Jorge. Bueno, pues si te parece vamos a meternos directamente en este libro que más que, vamos, que no solo nos maravilla, sino que impresiona, ¿no? Filosofía y Heavy Metal. Estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados estos últimos años a ver la filosofía acompañando pues, a series como Los Simpson o El Señor de los Anillos o diferentes temáticas, pero con el Heavy Metal. ¿Cómo se te ocurre a ti esta idea? Pues porque a raíz un poco de lo que has dicho, yo ya conocía libros que intentan hacer eso, divulgar la filosofía, pues a raíz de series de televisión, de sagas de películas como Star Wars, etcétera. Y me parecía buena idea, ¿no? El captar con un núcleo de interés de algunas personas, como puede ser una serie o una película, y extraer la temática filosófica que se plantea a veces en algunos de esos capítulos o escenas, y así divulgar la filosofía. Y el tema de interés que a mí me llamaba la atención pues era la música heavy metal, que me gusta muchísimo desde la infancia, ¿no? Y también me parecía que había mucho contenido filosófico en las canciones de heavy metal, especialmente en la letra de las canciones, y bueno, pues esa raíz de ahí. Y lo que no quería hacer era pues otro libro más aunque el título sea Filosofía y Heavy Metal, no quería que solo fuera eso, es decir, coger canciones y simplemente extraer contenidos filosóficos de ahí, tipo otros libros, sino hacer algo más original que era un repaso de toda la historia de la filosofía. Entonces me lo planteé así, al principio casi que como un hobby que hacía para mí mismo, y nada, pues ya la idea fue surgiendo y desarrollándose, y al final pues ha dado el libro. Para los que somos un poco neófitos en el mundo del heavy metal, no como tú, ¿qué rasgos dirías que diferencian el heavy metal del rock? Que, por ejemplo, es una música que se puede escuchar, pues yo que sé, me imagino que en medios mucho más o un poquito más comerciales que el heavy metal. En términos de filosofía, digamos que el rock es el género y el heavy metal la especie, ¿no? En sentido aristotélico, cuando habla del género y la especie. El rock es una categoría más amplia, más genérica, que incluye muchos subestilos, ¿no? Como pueden ser los rockers, los punks, etc. Y el heavy metal sería uno de esos subestilos o una evolución en el sentido de que el rock se difumina en ramas, como si fuera un árbol evolutivo, un clado, ¿no? de los que hacen los biólogos, y el heavy metal sería una de esas ramas que evoluciona pues, de un rock más primigenio que a su vez evoluciona de otras músicas, ¿no? Como puede ser el blues, etcétera. Uh-huh. Es verdad que lo has mencionado al principio, que vas haciendo un recorrido por la historia del pensamiento a través de canciones, pero también vas poniendo ahí como tu puntillita, ¿no? Pues las críticas al pop o a los posers o a los que los posturean, vaya. Y tenía una pregunta antes de empezar un poco y meternos de lleno en el contenido del libro, y es, ¿sería el heavy al pop lo que la filosofía a la pseudociencia? Vamos a ver, cuidado con esa pregunta, que a lo mejor la filosofía es una pseudociencia al lado de la ciencia, según cómo se mire, ¿no? Y según qué filósofos leas o qué filósofos de la ciencia. Piensa lo que opinaban de la metafísica, por ejemplo, los positivistas o los neopositivistas, ¿no? Ellos hubieran dicho que la metafísica es pseudociencia al lado de la física, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, entiendo lo que me quieres decir, y no, a ver, yo creo que el pop es una música más, el heavy metal es otra música. Es verdad que históricamente ha habido sus rifirrafes mucho más por parte del heavy metal hacia el pop que del pop hacia el heavy metal. Es decir, el pop más bien ha ignorado al heavy metal. Es decir, no hay canciones pop contra el heavy metal. Uh-huh. Mientras que el heavy metal sí que ha sido más crítico con el pop, en tanto que entendía pues, que una música mainstream, ¿no? Que una música pues, que era comercial, que no tiene autenticidad, que solo se hacía para vender, que le faltaba algo así como alma o espíritu, mientras que se supone que el heavy metal sí tiene pues, una esencia o un alma que se expresa en esas canciones, y también ahí late cierto elitismo, ¿no? Del heavy metal como una música para escogidos que no pueden entender, por así decir, el vulgo o el común, y bueno, eso es una cierta arrogancia del heavy metal que desde otros estilos musicales se le ha criticado. Por ejemplo, la música punk
sí que critica a los heavy metal y precisamente en ese sentido de arrogantes, de que los heavies se creen que son la mejor música del mundo y en ese sentido desprecian otras músicas como puede ser el punk o el pop, aunque por motivos distintos. Al pop se le recrimina el ser eso, pues algo más comercial, mientras que al punk pues, se le recrimina pues, su escasa calidad musical. Ujú. Ahora sí, vamos a meternos un poquito más de lleno en la calidad, o sea, el contenido de ese libro, porque es cierto que desde el comienzo del libro hasta el final recorriendo un montón, y lo vamos a ir viendo en algunas preguntas que te voy a hacer, un montonazo de posiciones incluso muy actuales, ¿no? Llegando incluso al feminismo, al ecologismo, etcétera. Pero vayamos al primer paso. Hablas al principio del libro de la figura del héroe en el mito y ese paso del mito al logos relacionándolas con canciones heavy. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? La mitología influye muchísimo en la música heavy metal. Hay discos enteros de grupos heavy dedicados a mitos, a leyendas. Pues estoy acordándome ahora de Virgin Steel, ¿no? Que habla de algo Manowar, que hablan de capítulos o escenas de la Odisea. Hay la figura del héroe, pues aparece también en muchas canciones, a veces como tal y otras veces como modelo. Sabes que en la mitología, pues el héroe es el protagonista de algunos de los mitos, donde se cumple, pues sabes que es ese esquema de un orden establecido, un malvado, un monstruo, quien sea, que genera una injusticia y el héroe que viene a resolver esa injusticia y restablecer el orden, a veces de forma extraordinaria y otras veces pues, de forma trágica. A veces el héroe pues, tiene un fin trágico como forma de solucionar lo que ha sucedido. Y bueno, pues ese héroe que tiene características sobrenaturales o de genialidad o de algo extraordinario, bueno, pues es una figura o una imagen que se aparece en muchas canciones de heavy metal dedicadas específicamente a héroes concretos. Me estoy acordando de la canción de Warcry cuando habla de la figura de Héctor, ¿no? De cómo Héctor está ahí en la muralla pues esperando a Aquiles con lo que va a ocurrir y va narrando todo lo que piensa Héctor y cómo va a ir a la batalla a pesar de no quiere, a pesar de que sabe que el destino es ese, aunque va a ser un destino pues trágico, etc. Y otras figuras de héroes que aparecen. Y sobre todo el arquetipo, el modelo de héroe que también tiene el heavy metal muchas veces hacia sí mismo, ¿no? O sea, los heavy muchas veces se consideran unos héroes en una sociedad que no les comprende, en la que tienen unos enemigos, pues como son eso, la música comercial, la gente que les critica pues, por su aspecto, por su imagen, por ese lema o esa forma de vida de sexo, droga y rock and roll. Entonces, de alguna manera los heavy se entienden a sí mismos como unos héroes en contra de, pues eso, de una sociedad que no les entiende y donde ellos pues, resisten, digamos, de un modo heroico. Para cualquier persona que estudia filosofía, o al menos en los primeros años, pues las figuras de Sócrates, Platón, Aristóteles les suenan. Pero tú trazas una relación súper interesante con estos, con Sócrates, Platón y Aristóteles, y además con Obús o Barón Rojo. ¿Cómo lo haces? Es decir, ¿cómo hilas de un campo a otro tan magistralmente? Porque Barón Rojo, Obús y muchísimos grupos heavies tienen una característica que no tiene otros tipos de música, y es que el heavy metal habla de sí mismo. Podemos hablar de meta heavy, es decir, los heavy se cantan a sí mismos, se hablan a sí mismos, hablan de ellos mismos, se tratan de expresar y, digamos, autocomprender, ¿no? Es decir, hay canciones que se llaman simplemente heavy metal, ¿no? Y es raro encontrar, yo no conozco ninguna canción, por ejemplo, pop, que sea un himno al pop, mientras que el heavy metal sí se canta a sí mismo, se piensa a sí mismo. Y entonces todo esto pues me servía a mí para unirlo con las reflexiones pues, acerca de la esencia, acerca de la sustancia, que luego pues ya sabes que tiene mucho que ver pues, con Sócrates, con Aristóteles, con Platón, con lo que es la metafísica. Entonces ahí intento pues utilizar algunas de las letras de esas canciones pues para expresar pues, qué es la metafísica, qué es entenderse a sí mismo, querer comprender la realidad, distinguir pues lo esencial de lo accidental, etc. En el caso de Sócrates, además, sabe que con el diálogo socrático lo que intenta es
primero, dar a entender el solo sé que no sé nada, ¿no? El partir de la ignorancia, pero luego empezar a construir, y eso mismo me sirve en el libro para ponerlo de ejemplo si nos preguntamos qué es el heavy metal. Y bueno, pues ante las múltiples respuestas que se pueden dar, pues llegar a la conclusión crítica de no sé qué es el heavy metal realmente, porque eso es algo muy complejo, y a partir de ahí, pues de ese reconocimiento de la ignorancia, empezar a construir pues una definición de heavy metal. Podríamos decir incluso, es que mientras hablabas me estaba viniendo esta pregunta, podríamos decir incluso que hay una metafísica del heavy metal. Sí, se podría hacer, y bueno, se puede hacer metafísica de tantísimas cosas, y bueno, en el libro hay un intento, un boceto de intentar hacerlo, pero más como ejercicio didáctico de poner en práctica, aunque sea de una manera muy, muy básica, qué es lo que hace la filosofía cuando intenta preguntarse el qué es metafísico, ¿no? De cualquier cosa, no solo el heavy metal, sino de lo que sea. Es cierto que también hablas de los hippies, pero también lo relacionas con el epicureísmo, los heavies con el punk, y vas estableciendo unas analogías que saltan de un sitio a otro. ¿Qué tiene que ver un hippie con el epicureísmo? Ah, yo creo que mucho. Para mí los hippies son un ejemplo de epicureísmo, un ejemplo anacrónico, si me entiendes. Claro, Epicuro es cuando es del Epicuro, del siglo V antes de Cristo, ¿no? Más o menos, y los hippies son de antes de ayer, históricamente hablando. Pero hay mucha relación, o por lo menos paralelismo. Los hippies tienen un modo de vida muy parecido a lo que pregonaban los epicúreos, ¿no? Ese vivir alejado de la ciudad, retirarse al campo, vivir fuera o lejos de los asuntos de la polis, es decir, desentenderse de la política, desconfiar de la política, el disfrutar del día a día, todo esto de las drogas psicodélicas, la experimentación, etcétera, que hacían los hippies, vivir en comuna, etcétera. Entonces yo creo que el hippismo tiene mucho de epicureísmo en la práctica, y el heavy metal también. O sea, el Ujú. heavy metal yo creo que también tiene mucho paralelismo, mucha influencia, si se puede decir así, aunque no sea consciente, del epicureísmo en otro sentido. Es verdad que los heavies no se retiran a la comuna a vivir allí entre amigos apartados de la ciudad, pero sí que es verdad que a los heavies les gusta vivir alejados de la polis, pero refugiados en lo que serían pues, los garitos heavies, los conciertos heavy, los festivales heavies, estar entre heavies, hablar de música heavy, estar allí en su jardín, metafóricamente hablando, y aislados o desentendidos de lo que pueda ser el ruido de la ciudad. Pero sin embargo, hay muchas problemáticas que están ahí encima de la mesa, que para las personas heavy o para la música heavy no pasa desapercibida. Eso lo vas mencionando también a lo largo del libro. Y hay otra relación que estableces que me parece la más de interesante, y es los heavies con la música punk o con el estilo de vida punk. ¿Hay mucha diferencia entre ser heavy y ser punk? Sí, y de hecho, sabes que en los años 80 llegaba a haber incluso peleas y enfrentamientos entre ambas, no sé, llamarlos tribus urbanas o como queramos decirlo. Hoy en día ya no, vamos, la verdad es que hoy en día estas cosas ya no pasan. Hay otros enfrentamientos entre otras tribus urbanas, pero ya no entre heavies y punks, pero vamos, en su día sí que hubo unos enfrentamientos serios, ¿no? Hay ciertos conciertos que han pasado tristemente a la historia pues, por ciertos episodios de violencia, también es verdad que puntuales, no era lo habitual, pero sí que la rivalidad entre heavies y punks en su día pues fue acusada, como entre, a lo mejor aquí en España no tanto, pero en Estados Unidos entre lo que era la rama thrash y la rama glam del rock duro, ¿no? Que también entre unos y otros pues no se llevaban muy bien. Y yo creo que tiene que ver con cómo se entiende cada uno de estos grupos. Los heavies, al ser más epicúreos, sí que es verdad que hacen crítica social, pero sin una alternativa política definida. Es decir, el heavy, digamos, que pasa de la política en el sentido de a mí dejarme en paz, esto no me interesa, a mí lo que me gusta es el sexo, la droga y el rock and roll. A mí dejarme vivir con mi música, pasándolo bien, con los placeres epicúreos, ¿no? Ese sentido de sexo y droga y rock and roll. Mientras que el punk sí que tiene un compromiso político mucho más definido. O sea, el punk sirve de correa de transmisión pues, de ideologías anarquistas o comunistas o de otro tipo,
Y en este sentido el punk entiende la música más como un medio que como un fin en sí mismo. Es decir, para el punk la música es un arma de combate, es una forma también de acción directa, es una forma de criticar, de levantar o despertar la conciencia, de animar a la lucha, donde lo importante no es tanto la calidad musical cuanto el mensaje que se transmite. De hecho, no hay canciones punk instrumentales. Mientras que en el heavy metal no, en el heavy metal la música es un fin en sí mismo. Es decir, el heavy metal disfruta de la música y la letra que acompaña a la canción puede tener un significado muy profundo, pero no es el centro de atención o digamos que no solo. La música en sí misma ya es un objetivo, es decir, el fin del heavy es la propia música, aunque además le pueda servir como crítica social, pero no busca la crítica social como fin último de lo que está haciendo. Y esto hace pues, que los punk hayan criticado a los heavy como de alguna forma, en tanto que pasivos, colaboracionistas con el sistema establecido, mientras que los heavy pues, critican a los punk, bueno, pues de que su música no es auténtica, de que su música es mero artificio para otro objetivo y además pues, de poca calidad. Entonces hay ahí en el heavy metal un objetivo de autenticidad. Es decir, vemos el objetivo de ser auténticos por encima, por ejemplo, porque también lo mencionas, los posers o el postureo que ahora tenemos en redes sociales. Sí, sí, el heavy metal es muy de autenticidad y entiende que lo auténtico es la música heavy, entenderla, sentirla, escucharla, vivirla, experimentarla. Eso es la autenticidad para el heavy metal, ¿no? Y mientras que para el punk la autenticidad sería el compromiso político que tiene, por ejemplo, con el anarquismo. Entonces son dos formas distintas de ser auténtico. Entonces el heavy metal es auténtico en tanto que le guste la música heavy, no tiene que demostrar nada más aparte de eso, no tiene que tener, por ejemplo, una afiliación política o unas ideas concretas o determinadas. Mientras que en el punk, por ejemplo sí. Y claro, pues el heavy a su vez critica todo aquel que aparenta ser heavy, pero no siente de verdad el heavy metal. En su momento, por ejemplo, pues Pedro Buque hizo la canción aquella del heavy no es violencia, donde la canción critica a lo que ahí llama los infiltrados, que sean los posers, que en aquella época se refería a toda esa gente que se vestía de heavy, tenía esta estética heavy más bien macarra y que solo la quieren usar pues, para dar miedo, para pelearse, para ser violentos, pero no sentían realmente la música heavy como la puede sentir un auténtico heavy, aunque no tenga un aspecto de heavy. Aquí llegamos a otro rasgo en común de heavies y punkis, su reivindicación de la autenticidad y el rechazo a la pura fachada. Pero aquí también hay una diferencia importante, lo que a unos los hace epicúreos, a otros cínicos, en su sentido peyorativo. Para el epicureísmo, la felicidad consiste en vivir comunitariamente en el jardín. Para los hippies era literalmente irse a vivir en comuna y practicar el nudismo, el amor libre y la espiritualidad entre ellos. Para los heavies es refugiarse en sus garitos y conciertos a escuchar la música que aman. En el caso heavy, la autenticidad consiste en ese amor, pasión o entrega a la música heavy, sentirla de verdad profundamente. El punk es distinto. Su autenticidad está ligada a su compromiso político, activo y militante, de transformación social. Lo contrario de auténtico es poser, impostor. Poser es quien se hace pasar por lo que no es, normalmente con fines perversos, fama, poder, dinero. En nuestro contexto, poser es quien adopta la estética de una tribu urbana, pero sin un trasfondo real. Los posers hippies serían los pi-hippies, los pijos que van de hippies. Usan ropa hippie y hasta realizan algunas de sus conductas típicas, pero en realidad viven acomodados en la sociedad consumista, capitalista y adinerada a la que el movimiento hippie se opone. El poser heavy es quien aparenta serlo, pero sin sentirlo. Puede ser hacerlo simplemente para parecer más duro de los demás, más macarra o meterse en líos. Y de aquellos barros estos lodos. Es decir, ahora el postureo es vestirse, ser como, pero nunca, o sea, ser una simulación, un simulacro de algo que no se es. Pues muy interesante lo acerca de la autenticidad. La verdad que es una cosa que para mí jamás lo habría trazado si no hubiera leído tu libro. Me encantaría también que nos desarrollaras, porque también fue muy chocante el concepto de freak metal o freak metal. ¿Qué es? ¿Es heavy? ¿Busca lo raro? ¿Busca satirizarlo? ¿Cómo lo definirías? El freak metal son grupos que utilizando la música heavy o variantes, pues normalmente lo que hacen son parodias o música humorística. Es algo, a ver, así algo que sea más o menos conocido, pues podríamos decir a los mojinos escocíos, pues podríamos decir que hacen un estilo así más o menos. Es decir, ellos cogen canciones, son músicos buenísimos, o sea, musicalmente hablando son muy buenos, pero sabes que pues, sus letras son humorísticas, suelen hacer versiones, parodias, etcétera. Entonces, digamos que usan la música rock o el rock duro con un sentido paródico o humorístico. El grupo más específicamente freak metal
aquí en España, por ejemplo, se llama Gigatron, ¿no? Que es un grupo pues, que parodia al heavy metal, se ríe del propio heavy metal, y eso yo creo que es bueno, es decir, que alguien sea capaz de reírse de sí mismo, de no tomarse a sí mismo demasiado en serio, que sea capaz de valorarse al mismo tiempo, pues saber reírse, a mí me parece sano. El heavy metal pues ha elaborado un subgénero, que es ese freak metal, bueno, pues que digamos que sirve a efectos paródicos, graciosos y también un poco de sacar las propias vergüenzas, es decir, de esa autenticidad, por ejemplo, pues a veces también necesita ese otro toque de humor y decir, bueno, pues vamos a ver, tampoco hay que endiosarnos, ¿no? Pues también tenemos nuestras ciertas cosas que a lo mejor vistas hacia afuera pues pueden parecer ridículas. Tengo una novia que es un cañón. Tengo una novia que es un cañón. Me encanta cuando hago con ella el amor. No, me encanta cuando hacemos con ella el amor. Tengo una novia que es un cañón. Tengo una novia que es un cañón. No le cabe en el pecho el corazón. Y el culo le cabe en el pantalón. Mi novia es divina, mi novia es preciosa, mi novia es una perla, es maravillosa. Tu novia es un bicho, tu novia es todo, tu novia. Incluso trazas relaciones mucho más actuales. El problema de la ética animal o el bienestar animal también lo combinas con el heavy. ¿Es posible hacerlo? Quiero decir, lo haces en el libro, sí, pero Sí, claro. ¿cómo es posible hacerlo? Sí, porque el heavy metal es, aunque haya dicho que la música heavy metal es esencialmente música, principalmente música, también tiene mucho contenido de crítica social. Es decir, lo único que no es lo principal, pero sí que está y está muy, muy fuerte. Hay muchísima crítica social y también parte de esa crítica es hacia el maltrato animal. En el heavy metal ha calado la ética animalista, no tanto para defender el veganismo de un modo generalizado ni cosas así, pero sí que hay grupos de heavy metal que incorporan esa preocupación por los animales en sus canciones, grupos como por ejemplo Hamlet, pues, que tienen canciones en contra del maltrato animal, y eso, bueno, pues está ahí, o Sociedad Alcohólica, ¿no? Ya en sus inicios de una canción que era la de Ciencia Asesina en contra de la vivisección. Normalmente sí que es verdad que está más arraigado en grupos de thrash metal, más cercanos al punk, que en lo que sería más propiamente heavy, ¿no? Donde a lo mejor pues, es más habitual por los temas de fantasía medieval o crítica social, más asuntos propiamente humanos, ¿no? Pues lo que sé, de la masificación de las ciudades, el paro, el desempleo, no sé. Pero sí que es verdad que la ética animal ha influido en la música heavy, en la música del rock duro, y está allí, se puede ver en las letras de las canciones. Y no solo eso, sino también el pacifismo, el feminismo, el ecologismo. Todas estas nuevas perspectivas o perspectivas que han tomado más relevancia en la actualidad, todas se han ido empapando del heavy. ¿Ha habido una especie de relación sinérgica entre la música y la autenticidad que se busca en el heavy metal con este tipo de movimientos o luchas? Fíjate que son momentos actuales, pero que ya tienen muchos años. Sabes que se conocen como nuevos movimientos sociales, pero vamos, de nuevos tienen poco, ya tienen por lo menos sus cuantos, 50 o 60 años. Es decir, fíjate, el pacifismo pues está ahí enraizado en Martin Luther King, en la lucha por el movimiento por los derechos civiles de las personas negras en Estados Unidos, la lucha contra la guerra de Vietnam, ¿no? Todo el pacifismo ya enlaza allí, el feminismo, pues la segunda ola de los años 70 del siglo pasado, y también el ecologismo, sobre todo vinculado al movimiento antinuclear, etcétera, ya también, ya digo, de finales del siglo pasado. Pero también es verdad que en aquellos años es cuando está el movimiento hippie, el rock psicodélico, que va a influir mucho a su vez en el heavy metal posterior. Sabes que estos tres movimientos sociales, pacifismo, ecologismo y feminismo, influyen mucho en la contracultura de aquella época. A su vez, ya sabes que también influida por la Escuela de Frankfurt y por otros movimientos. Y bueno, pues a través de la vía hippie va a llegar a los primeros grupos heavies o proto-heavies, como puede ser pues, Led Zeppelin, Black Sabbath, etcétera, y de ahí al heavy metal. De los tres movimientos, yo creo que más influye en el heavy metal es el pacifismo. Y de hecho los grupos heavies pues, se destacaron en la crítica a las guerras, al belicismo, a lo que entonces es la lucha entre las dos potencias, ¿no? la Guerra Fría, etcétera. Y en España en concreto, eso llega en los años 80 fuertemente con lo que es la defensa del movimiento de objeción de conciencia, y en contra del servicio militar obligatorio, en contra de las guerras, y se ven muchísimas canciones, hay muchas canciones, sobre todo grupos heavies españoles, que son los que más conozco, pues en contra de la mili, de la guerra, etc. Y luego los otros movimientos sociales
también han influido en el heavy metal, pero digamos que en comparación menos. Vamos, el feminismo es de los más interesantes porque la música heavy metal surge con una influencia machista terrible, vamos, y no hay nada más que ver las portadas de discos, la iconografía que se hacía de la estrella rockstar, pues como el típico macho alfa rodeado de un harén de mujeres, y cómo eso luego ha evolucionado a una perspectiva mucho más igualitaria y de crítica del machismo explícita en el heavy metal, en concreto en el caso de la violencia de género. O sea, hay muchas canciones de heavy metal en contra de la violencia hacia las mujeres. Ese sí que es un mensaje que ha calado mucho, y de igualdad entre hombres y mujeres, y que sobre todo se ha debido a las propias mujeres que dentro de un contexto muy machista como era el heavy metal, supieron ahí plantarse, hacerse un hueco y reivindicar la igualdad entre los hombres y mujeres, que hoy en día está más que asentada en el heavy metal, aunque siga habiendo sus tufillos machistas como en todos los sitios, lamentablemente. Y en el caso del ecologismo sería de los tres movimientos el que, si hacemos una comparación, el que menos ha calado, pero aún así también está ya desde los inicios. Hay canciones de Leño o de Topo que critican, por ejemplo, la contaminación en las grandes ciudades. Acuérdate que Leño decía aquello de es una mierda este Madrid, y se están refiriendo a la contaminación que había en la ciudad ya en aquellos últimos 70 y primeros 80 del siglo pasado. Y bueno, una multitud de grupos. Mago de Oz tiene todo un disco suyo, el de Gaia, una trilogía dedicada pues a la cuestión medioambiental, además con la hipótesis de Gaia, ¿no? de Margulis, etc. Entonces, bueno, pues era inevitable todo eso que además tiene que ver con las temáticas filosóficas, pues que apareciera en el libro al hablar de la filosofía contemporánea. Y ya para ir terminando y cerrando esta entrevista, no solo invitar a la gente que nos ve y nos escucha acerca de pues, este libro, utilizarlo en el aula, que también es una posibilidad muy interesante, yo que sé, se me ocurre a nivel de segundo bachillerato, incluso en primero de bachillerato, porque las temáticas van acercando mucho nuestros bloques de contenidos. Pero sí me gustaría preguntarte una canción. Una canción, mira, me ha salido. Preguntarte por tu canción favorita. Tú que eres una persona que... Claro, ahí está la gracia. Si tuviéramos que terminar esta entrevista con una canción de heavy metal que te ha rasgado por dentro, que te ha hecho cambiar tu forma de ver tu relación con el heavy metal y la filosofía, ¿cuál sería? Es que es muy difícil porque, a ver, a mí me gustan muchísimas canciones. Hay canciones que me han influido mucho y me han hecho pensar, aunque luego a lo mejor musicalmente sean mejores o peores, ¿no? Igual que hay canciones pues, que a lo mejor me gustan mucho y puede que ni siquiera me guste lo que dice la letra, pero a lo mejor pues, musicalmente sí que me gusta. Tú piensas que hay muchas canciones que me gustan que están en inglés y que no entiendo prácticamente nada. Incluso canciones en español que por lo que sea la letra no acabo de entenderla o no sé exactamente qué es lo que quiere transmitir, pero a lo mejor la canción pues, me gusta muchísimo. Me pasa eso mucho con canciones de Rosendo. O sea, es verdad que algunas me las sé de memoria y si yo soy sincero no sé ni lo que quiere decir. Son a veces tan personales suyas o a lo mejor de una clave que yo no acabo de captar y no sé entender lo que transmite. Pero a ver, por decirte así canciones, a mí recuerdo una que me gustó muchísimo en su momento, era de un grupo, no es muy conocido, por lo menos hoy en día, se llamaba Esturión, la canción se llamaba La Guerra, y sé que esa canción me influyó mucho. Yo la escuché siendo pues, un adolescente, y aquello pues, me influyó, vamos, yo me hice en su momento antimilitarista, objetor de conciencia, me llegué a plantear la insumisión, y estaba muy influido por canciones como esa, ¿no? Canciones que decía, solo tengo un himno, mi himno es el rock and roll, mi guitarra es mi fusil, vaqueros voy a vestir en vez de un uniforme. Bueno, estoy hablando de memoria, pero más o menos eso decía la letra. Yo me acuerdo porque aquello me caló mucho en su momento. Pues mi himno el rock and roll, mi bandera la libertad. Solo tengo un arma, el único uniforme. Es mi fusil.
como esas muchas canciones, es que te puedo decir, pues esas canciones de Barón Rojo, de Obús, muchísimas, ya ves tú, Obús tiene canciones sobre los excesos, pues claro, imagínate en su momento, pues canciones ahí como la de Vamos Muy Bien, que es una oda a la borrachera, pues claro, hoy en día a lo mejor pues ya no me identifico tanto con esa canción, pero claro, en mis tiempos jóvenes, pues tú imagínate, cantando eso ahí, pues claro, era como en un momento ahí de juerga y de alegría, pues era una canción que venía muy, muy, muy bien. Hay baladas pues, que también me gustan mucho y que también me han influido. Otras canciones, pues a mí me ha gustado también la rama más thrash, más dura, ¿no? del heavy metal. Y grupos pues, como Sociedad Alcohólica, pues, a mí eso me abrió mucho los ojos de crítica social, pues eso, todo lo que es la crítica al sistema económico, productivo, capitalista, etcétera. Pues eso también, claro, me influyó muchísimo. Entonces, me sería difícil señalar una única canción que pudiera resumir todo esto. Si hay una que sí que me gusta mucho, 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 es la de Chicos del Rock de Barón Rojo, porque es verdad que esa sí que expresa los sentimientos de los heavies. Es verdad que es una canción muy orientada a un público muy concreto, como eran los heavies adolescentes de aquella época. Si eso lo escuchas ahora con 45 años y bueno, queda un poco así, pero claro, en su momento cuando eso lo escuchabas con 14 o 15 años, pues las cosas que decías y te identificabas, y los de sentirte incomprendido pues, por tu familia, buscando a los amigos pues, para compartir la música, para compartir las cosas que te pasaban, pues eso para mí pues, es ese motivo, ¿no? por los recuerdos que te pueda traer de aquella época. Y viendo cómo está el panorama actual, así como la filosofía, ¿tú crees que el heavy metal está en peligro de desaparecer? Porque el panorama actual pinta feo. A ver, ahí depende. Yo lo he hablado con algunos amigos que también les gusta la música heavy, que incluso la han estudiado, y hay opiniones de todos los gustos. Es verdad que el heavy metal no está en su mejor momento, incluso puede que el heavy metal fuera algo generacional, es decir, algo que caló muy fuerte en la generación de mi época, cuando éramos jóvenes, pero igual que ahora pues está calando el rap, o en su momento caló lo que eran los rockers, ¿no? Que pues, hoy día es difícil ver un chico de 15 años que sea rocker, igual que es relativamente difícil ver a chicos de 14 o 15 años que sean heavies. Ya solo queda el heavy de instituto. En cada instituto hay un heavy, ¿no? Pero antes, cuando yo iba al instituto, es que todos éramos heavies. Es decir, todos los jóvenes de nuestra época nos gustó, por lo menos, aunque solo fue durante unos días, nos gustó la música heavy, ¿no? Igual que supongo que hoy en día, pues a todos los jóvenes les gusta el rap, y puede que dentro de mucho tiempo, pues, cuando pase el tiempo, pues quedarán pocos a los que realmente les guste. Entonces yo creo que pudo ser algo generacional, algo que en ese momento pues caló en la gente, en los jóvenes de aquella época concreta, y que eso luego pueda continuar en el tiempo. Hombre, ya por lo menos 50 años ya tiene heavy metal. Es decir, si ponemos un nacimiento en Black Sabbath, pues unos 50 años ya tienen heavy metal. Pero claro, también los seguidores tienen el equivalente en años, ¿no? 50 años más los 14, 15 o 20 que tuvieran cuando empezaron. Los hijos y nietos de los heavies es difícil que se identifiquen con la música de sus padres, pero igual que nosotros mismos no nos identificamos con la música de los nuestros, ¿no? Si nuestros padres escuchaban cantautores, pues es verdad que nosotros no somos de cantautor. A lo mejor lo mismo que expresan los cantautores para nuestros padres, pues lo expresaban los heavies para nosotros, y hoy en día lo están expresando los raperos para nuestros hijos. Entonces, bueno, pues ahí es difícil saber si el heavy metal seguirá o no seguirá. Desde luego ha evolucionado, es cierto, no es lo mismo el heavy metal de los años 80 que el heavy metal que se está haciendo ahora mismo, que además es bastante bueno, pero mira, te pongo un ejemplo. Yo el heavy metal de ahora mismo es verdad que conozco poco. Es decir, no, yo sigo escuchando la música que escuchaba cuando tenía 14 o 15 años. Es decir, hay pocos grupos a partir del año 2000 pues que yo conozca, digamos, del mismo modo o en profundidad como conozco los grupos de mi época. Entonces, ya digo, no sé si fue algo generacional, si dentro de otros 50 años seguirá habiendo heavies, o simplemente será algo que estudiemos, pues como yo que sé, como estudiamos a otras cosas del pasado que tuvieron en su momento y que se quedaron ahí. Pues no lo sé, a mí si me pregunto mi opinión me gustaría que fuera eterno, pero claro, yo que sé, también los tiempos han cambiado.
o como bien dices, el rap, y el rap es un caso evidente, que ha ido y ha vuelto, y vuelve de otra manera, vuelve transformado. Tal vez el heavy metal en el futuro sea distinto, tal vez no le guste a la gente de tu generación, tal vez le guste a la gente de 2 generaciones después, pero bueno, también podrá tener este objetivo que decíamos antes de Es que eso, autenticidad. Jorge, también tiene mucho que ver con lo que dices de la autenticidad, porque claro, el heavy metal, en cierto modo, se pegó un tiro en el pie a sí mismo con el hincapié en ser tan auténtico, porque claro, cuando quieres ser tan auténtico, al final o te repites, porque si innovas, ya no eres auténtico. Ya. Y claro, o te repites y haces siempre lo mismo, pero claro, entonces es verdad que mantienes una esencia, una pureza, pero no cambias. Y claro, por ejemplo, sí que ha habido evoluciones del heavy metal, pero que los heavy, digamos, más clásicos las han visto mal, porque lo han visto como una degeneración de lo que era el heavy metal. Entonces, bueno, pues ese debate es interesante, el de renovarse o morir, esencia o existencia. O sea, es que todo eso a nosotros en filosofía pues nos gusta muchísimo. Pues sí, y la verdad que es un debate que también nos genera leer el libro de Heavy Metal y Filosofía. Y yo, Andrés Carmona, te agradezco muchísimo que estés aquí dándonos un poco esta pequeña presentación también de tu libro para que la gente que nos escucha, nos vea, pues también se anime y lo conozca su historia, pero también conozca estas relaciones que tú estableces súper interesantes y súper apropiadas para el aula. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en las redes, ¿no? Como se suele decir ahora. O en los Claro que sí, conciertos o en claro. los bares. Bueno, eso te decía en persona mejor. En persona. Pues un abrazo, cuídate. Muchísimas gracias, Jorge.